Buenas tardes, mi nombre es José Serrano, soy residente de primer año del Centro Tecnológico de León. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la iridotomía. La iridotomía periférica láser, esta es una eh, forma de tratamiento en pacientes que han tenido un ángulo estrecho de la cámara anterior, ya sea de una forma que ha tenido un bloqueo pupilar agudo, ¿verdad? Eh, Estas técnicas utilizan energía láser para crear un orificio en el iris periférico que proporciona una vía alternativa para que el humor acuoso pase lo que es la cámara anterior y evite lo que es el canal del cristalino y el iris, ya que en ocasiones este puede ser muy estrecho y no ser lo suficientemente para que el flujo sea adecuado. El cierre primario del ángulo se produce como resultado de un aumento relativo de la resistencia al flujo acuoso a través de la pupila hacia la cámara anterior. Como bien dijimos, al no ser un espacio suficientemente adecuado para el flujo del humor acuoso, se acumula en la parte posterior del iris y esto genera una presión anterior, ¿verdad? Provocando así lo que es el bloqueo de lo que es el cierre aún más de lo que es el ángulo de la cámara anterior. Estos acontecimientos provocan el estrechamiento del ángulo, como habíamos dicho, de la cámara. En esta imagen se demuestra muy bien, ¿verdad? El flujo normal del humor acuoso es por esta parte de acá, pero al no haber suficiente espacio para que pase el humor acuoso por este sitio, genera presión, ¿verdad? Genera, genera una presión acá y esto hace que se cierre aún más el ángulo, disminuye todavía más lo que es la eliminación a través de la malla trabecular. Entonces esto puede aumentar mucho la presión intraocular. Entonces ya viendo lo que es una iridotomía, facilita lo que es la salida del humor acuoso y así aumenta lo que es la eliminación a través de la malla trabecular. Hay indicaciones y contraindicaciones, ya sea en pacientes que tengan una sospecha de un bloqueo pupilar, ¿verdad?, entre el iris y la malla trabecular, pacientes que tengan un cierre primario del ángulo, cierre primario agudo del ángulo, glaucoma primario de ángulo cerrado, se benefician de la iridotomía. Los ojos con cierre angular secundario inducido por un bloqueo pupilar también se pueden beneficiar. Y pacientes que tengan sinequias posteriores importantes. En los pacientes que no es muy recomendable el uso de la iridotomía, sería aquellos pacientes que tengan una cámara anterior periférica muy poco profunda o plana, porque puede dañarse lo que es el endotelio corneal. En pacientes con un ángulo sin bloqueo pupilar no se, no se puede beneficiar en gran medida de lo que es la iridotomía. Y los ojos con eh, 360 grados de cierre del ángulo sinequial no se benefician también en gran medida por lo que es la iridotomía. Porque en ese caso sabemos de que el daño no es en el flujo, sino que es a nivel de la eliminación de lo que es por la malla trabecular. La técnica se hace, se trata de elegir una forma periférica de lo que es del sitio del iris. Se pide que tengamos un paciente que sea colaborador, hay un paciente que tengamos una visión adecuada de lo que es el iris. En este caso quiere decir que tiene que ser un paciente que esté sin molestias, sin dolor. Tiene que ser un paciente que tenga una presión normal, una presión intraocular normal, porque se pueden administrar medicamentos que pueden aumentarse la presión, ya sea después del procedimiento o durante el procedimiento. Entonces, se realiza
la iridotomía profiláctica y se administra un agente hipotensor tópico antes del procedimiento para evitar la elevación de la presión intraocular. Postoperatoria. Se instila pirocarpina para contraer la pupila y así haber un mayor estiramiento del iris que facilita lo que es la penetración por el láser. La pilocarpina puede ser ineficaz en pacientes que tengan isquemia del músculo, el esfínter del iris, causada por ya sea un cierre primario del ángulo de forma aguda que haya sido muy prolongada. Para la visualización del lente se utiliza una lente de iridotomía con agente de acoplamiento viscoso. El cirujano debe evaluar el iris y determinar la ubicación que va a ser la iridotomía. Es preferible una ubicación más periférica. Se requiere la menor cantidad de energía en lo que son en zonas de iris más delgados. En sitios donde se encuentren iris muy gruesos, por decirlo así, se pueden utilizar dos tipos de láser. Uno que es un láser fototérmico para diluir un poco el iris y posteriormente se utiliza un láser jack para lograr penetrar lo que es el iris. Este láser fototérmico también puede ser de mucha utilidad en pacientes que tengan alto riesgo de sangrados porque pueden coagular lo que son los vasos que se rompan durante el procedimiento. Después de la iridotomía se puede liberar pigmento líquido o pigmento en la cámara anterior. Y hay que asegurarse de que la iridotomía se debe tener un tamaño suficiente. Muchas veces lo podemos confundir con la transiluminación de lo que es la iridotomía, hacernos pensar de que es una iridotomía permeable o adecuada, pero muchas veces no es así. Entonces hay que asegurarnos de que el tamaño sea suficiente. Los cuidados postoperatorios, principalmente la toma de la presión intraocular 30 minutos y 1 hora después de la intervención. En caso necesario debe prescribirse esteroides durante aproximadamente 1 semana para tratar la inflamación, sobre todo por la manipulación o la disrupción tisular y la hemorragia. Pero no todos los casos se utilizan esteroides. Se debe ver al paciente 1 a 6 semanas después del procedimiento para confirmar la permeabilidad de la iridotomía y verificar las estructuras, si se pueden visualizar las estructuras del ángulo de la cámara anterior. Si el ángulo sigue estrecho, hay que considerar una evaluación adicional. Complicaciones que pueden existir, ya sea ifema, inflamación postoperatoria persistente, formación acelerada de cataratas y distorsión de lo que es la pupila y el daño al cristalino. También pueden producirse desgarros retinianos, elevación de la presión intraocular postoperatoria y daño del endotelio corneal. El paciente puede referir disfotopsias visuales, deslumbramientos, rayas, líneas o halos. En lo que es la eficacia, es un procedimiento muy eficaz en pacientes que tengan un ángulo estrecho, un cierre del ángulo pupilar, más que todo aquellos que tienen un cuadro agudo de bloqueo pupilar. Sin embargo, algunos pacientes con cierre del ángulo persistente, a pesar de la iridotomía permeable, esta situación requiere a veces una evaluación adicional porque no presentan una mejoría considerable. Gracias.